este es el programa Diálogos del Montonero. El próximo 12 de julio es el día límite mediante el cual los que quieren postular a la presidencia de la República deben inscribirse en un partido acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y las proyecciones son dramáticas. Se habla de la posibilidad de que existan más de 30 candidatos en el Perú. ¿Qué puede significar esto? En síntesis, muy bien, en una visión muy resumida, lo que podría indicar esto es que la crisis política que estamos viviendo el día de hoy se agravaría más. ¿Por qué? Porque es evidente que, en primer lugar, quienes pasarían a la segunda vuelta serían dos candidatos con escasa representación nacional, es decir, serían los menos dispersos dentro de la enorme dispersión del voto electoral hacia el Ejecutivo. Y en segundo lugar, estos dos candidatos y posiblemente el próximo presidente tendría que lidiar con un Congreso absolutamente fragmentado. Es decir, el Perú es como si estuviera implosionando, no obstante que sus instituciones se mantienen, es como si estuviera implosionando políticamente. Frente a esta situación, hace unos días atrás, conocimos una propuesta del señor Ernesto Álvarez Miranda, reconocido constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porras y observador político permanente, quien señaló que, al menos en el espacio de la centro-derecha, se debería avanzar hacia una especie de primarias pactadas para ir en contra de esta dispersión que genera anarquía, que genera salidas excepcionales y crisis de la democracia. Por ese motivo, el día de hoy estamos con don Ernesto Álvarez Miranda, a quien le decimos buenas tardes, señor Miranda, gracias por el diálogo. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Le quería preguntar, más de 30 candidatos, ¿qué significa esto para el sistema político institucional? Una lotería en la cual la elección pasada, la elección general pasada, podría ser eh, replicada con todos sus defectos y esta vez posiblemente con un resultado atroz, no solamente por un año, sino posiblemente por una o dos generaciones, como lo fue en Venezuela. El problema latente es de que cuando hay muchos candidatos, el voto, por más fuerte que sea a favor de dos o tres candidatos, de todas maneras se diluye, de forma tal que si en la anterior elección el que ganó la segunda vuelta en realidad pasó la primera con apenas 18%, con 30 candidatos o 28 o 26 candidatos al final, esto podría bajar a unos 10 puntos para entrar a la segunda vuelta. Lo que significa, más que apuntar a la posibilidad de que cualquiera de los precandidatos actuales pueda, un exceso de confianza y de optimismo, pensar que él sí puede pasar, él sí va a encajar, va a conectar con el electorado y va a llegar al 10-11%, en realidad lo que puede significar es que la elección nuevamente se la entreguemos a los principales medios de comunicación y a los partidos que tengan más dinero, normalmente fruto de la corrupción o fruto del dinero ilegal. Ya sabemos de que con la última reforma política, ya no las empresas, las personas particulares, las personas jurídicas particulares, ya no pueden aportar dinero al fortalecimiento de las candidaturas en pro de la economía social de mercado, en pro de su propia actividad. Pero sí, las ONGs que tienen dinero del extranjero sí pueden aportar a las planchas presidenciales. De forma tal que ahí hay una distorsión. Y para terminar la idea, está el oro ilegal, que es muy fuerte en nuestro país, está el narcotráfico, está la madera ilegal y están los gobiernos regionales corruptos, aquellos que son muy corruptos
y que pueden duplicar, que pueden replicar la experiencia de Perú Libre, financiado por un gobierno regional. ¿Qué pasa si se juntan dos, tres gobiernos regionales y apoyan económicamente una candidatura extremista o una candidatura abiertamente pro corrupción? Aquellos caudillos, aquellos precandidatos con cierto nivel de conocimiento del Perú, de centro o de derechas, en este momento están pensando que ellos pueden lograrlo, pero van a tener que mendigar sol a sol, mientras que sus rivales van a tener mucho dinero, mucha llegada, las radios del interior, canales digitales del interior, que nosotros no observamos, ni siquiera los conocemos en Lima, y posiblemente la pretensión de algunos medios de comunicación sea manipular las cosas nuevamente para colocar como el cuco a Antauro Humala o a Alberto o a Keiko Fujimori y tratar de colocar a su candidato, al candidato que les garantice nuevamente sus inversiones, como la alternativa lógica, viable, moderada, anulando todo el resto de las candidaturas. Por tanto, lo que se impone son soluciones Ahora, fuertes, soluciones importantes. usted ha señalado algo que es muy relevante, ¿no? Es decir, mientras el sistema electoral ha restringido el aporte del sector privado, que es la regla común de cualquier democracia, ¿no? Porque el sector privado es el que financia a los partidos, a los think tanks, a los movimientos culturales, sino quien financiaría sería el Estado, o el partido único, o la iglesia fundamentalista, o las economías ilegales, como sucede en el Perú. Pero por otro lado, digamos, las ONGs tienen un enorme espacio abierto de financiación. En medio de esta fragmentación, esa es una descripción que a mí parece muy relevante, pero el otro asunto que yo quería plantearle, señor Ernesto Álvarez, es ¿cómo explicar esta fragmentación? ¿Es un tema constitucional, es un tema de reforma electoral o es un tema de buena voluntad de los actores políticos? Se combina una acción política determinada por aquellas personas que promovieron una reforma maliciosa que trajera la destrucción al sistema de partidos. Lo que hoy tenemos es un amago de sistema de partidos en el cual unos pocos grupos electorales han podido sobrevivir y felizmente Solidaridad se transformó en Renovación, Avanza País, que era un vientre de alquiler izquierdista, se transformó en un partido de centro derecha, liberal, y así prácticamente poco de la mano divina es que se han formado algunas agrupaciones eh, moderadas, liberales, conservadoras, de centro y de derecha, pero en realidad esto es fruto de la casualidad. La intención de la reforma fue destruir a los partidos y las primarias al interior de los partidos, exigiendo un porcentaje de participación en esas primarias obligatorio, destinado a desaparecerlos, justamente en una época de crisis de la política, de falta de confianza. Las primarias internas al interior de cada partido estaban diseñadas para desaparecer a los partidos, de forma tal que las ONGs y los medios de comunicación principales cubriesen ese espacio vacío. Como no se ha logrado, y tenemos un Congreso Frankenstein, un Congreso que también, por voluntad divina, de alguna manera ha tenido decisiones importantes, como la vacancia a Castillo, el enfrentamiento al comunismo, el enfrentamiento al golpe extremista, pero también ha tenido decisiones eh, eh, incorrectas, decisiones en contra del mercado, decisiones en contra del interés nacional, pero al final de cuentas como que se salvó la situación y hoy día lo que nos preocupa
es de que muchos precandidatos y muchas pequeñas agrupaciones creen que pueden tener una opción en lugar de pensar con malicia de que hay gente que ha preparado este escenario y para manipularlo, para levantar a Antauro y ponerle enfrente a su candidato. Ante esta situación, lo único que queda, como usted bien lo dijo, fue intentar un acuerdo, pero más que un acuerdo de alianza ya prematura, sino un acuerdo de gente madura, porque en el fondo, cada uno de los precandidatos que hoy en día ya han salido a la palestra piensan de que ellos son mejores que el resto, que el semejante, que uno tiene mejores argumentos y mejores cualidades que sus potenciales rivales. Como esto no se va a poder dilucidar, lo mejor sería ir a unas PASO modelo argentino, que no son al interior del partido, sino se hacen primarias generales. Todas aquellas personas que se sienten en la posibilidad de postular a la presidencia, son precandidatos, deben participar voluntariamente de unas primarias generales. Pero para eso necesitaríamos una reforma legal. Si Este, son voluntarias, no necesariamente. Si fuese ah, una reforma constitucional, sí tendría que ser obligatorio y solo aquellos precandidatos que obtengan el 8%, por ejemplo, de los votos válidos, pueden inscribirse dentro de una opción registrada en el Jurado Nacional de Elecciones pero, como candidatos formales. señor Ernesto, yo más bien le había entendido que fuese un proceso voluntario de acuerdo de movimientos de candidatos para reducir la dispersión. Es decir, por ejemplo, los candidatos de la centro derecha, que son gente muy decente, con una trayectoria impecable. Bueno, ahí está, desde varios nombres aparecen ahí. Digamos, podrían tener un pacto estableciendo acuerdos para Senado y diputados e ir a definir el tema de la plancha. Pero, Exactamente. Sí, pido que le interrumpa. Hay un tema puntual. Eh, ¿Es posible llegar a un pacto de caballeros? Yo creo que sí, por, como usted dice, el nivel de las personas que están en la centro derecha es un nivel de gente que está viendo el compromiso que significa postular a la presidencia como un deber patriótico. Entre ellos sí se puede hacer un pacto, porque además no se puede confiar tampoco en las encuestas, porque estas están conectadas con grupos de poder económico o con grandes empresas de medios de comunicación, que también tienen su interés particular. Por tanto, más que una encuesta, lo importante sería ir a unas primarias generales voluntarias y ahí establecer quiénes son los que realmente tienen mayor acogida en sectores, por lo menos citadinos. No se va a lograr una participación masiva en el interior del país, pero sí en las capitales en las capitales de provincia, de cada una de las provincias, sí es posible recoger en las ánforas un sentir que por lo menos canalice eh, una, eh, una visión sensata. Ahora, está el proyecto ya, tengo entendido, en el Congreso para permitir que los diversos partidos o agrupaciones electorales que tienen inscripción en el ROP puedan apoyar a una determinada plancha presidencial y al mismo tiempo presentar sus propias listas parlamentarias, cosa que no dañan a las aspiraciones legítimas de su propia militancia, pero al mismo tiempo presentan al país una oferta sensata para evitar la dispersión y la manipulación. claro, ahora, todas estas cosas pueden terminar en una especie de wishful thinking, ¿no? En una buena voluntad frente a una realidad que, que tiende pues a la balcanización, a la anarquía, ¿no? Y si,
si digamos no hay un escenario diferente, lo más probable es que estemos asistiendo a una segunda vuelta con el fujimorismo nuevamente, porque el fujimorismo mantiene un bolsón electoral que le permitiría llegar a la primera, a pasar la primera vuelta, o y frente a un candidato de esta derecha sensata o también de la izquierda antisistema. Digamos, ese es el escenario que se avecinaría en términos generales. ¿Concuerda usted con esa apreciación, señor Miranda? Sí, efectivamente, porque el fujimorismo tiene condiciones peculiares en las cuales posiblemente la centroderecha no encuentra atractivo ni incentivo alguno para ir en alianza con ellos. Mm. Y al mismo tiempo, el fujimorismo tampoco tiene demasiados incentivos para ir en alianza con agrupaciones que desde su nivel, desde su altura, pueden ser consideradas ahora, por lo menos, pequeñas. Por tanto, lo que sí es lógico, y ya hay muchas conversaciones al respecto, eso ya es público, se ha hecho noticia, de que personalidades que representan diversos grupos de electores, como Añaños, como Neuhaus, como Sillonis, como Quiabra, están en conversaciones y están avanzando en estas conversaciones, y lo lógico es de que en estos meses Mm. se llegue a acuerdos importantes. No hay apuro, felizmente, pero sí es necesario consolidar esto, pero al mismo tiempo, desde las trincheras democráticas, desde las trincheras del periodismo, de los gremios profesionales, de la academia, presionar para que ningún iluminado, ningún empresario o académico eh, que se sienta que porque tiene la palabra de un par de empresarios, se sienta llamado a la presidencia y alimente a esta dispersión. La centro-centro-derecha tiene que ir unida, de todas maneras, para tratar de colocar a su candidato en la segunda vuelta. Ese es un Bueno, deber con el Perú. eso sería una noticia muy interesante que iría contra todas estas tendencias a la fragmentación que están llevando al Perú a la anarquía, ¿no es verdad? Porque, digamos, no puede haber una mayoría congresal sólida en este contexto, ¿no? Si el día de hoy existe una mayoría congresal como usted ha descrito, que a veces se forma, es un poco por resistir frente al sector progresista que, digamos, controla, influye en instituciones. Pero necesitamos una mayoría para transformar el país. Entonces, en este nivel de fragmentación es imposible. Eh, ¿Qué puede suceder si el Perú, digamos, no resuelve o no encuentra una salida, un atajo a este nivel de dispersión? Pareciera que la constituyente terminaría legitimándose así, porque la gente empezaría a decir, aquí lo que no funciona es la constitución, por eso estamos así. Curiosamente, eso no sería cierto. La Constitución, al contrario, la Constitución es lo que nos ha protegido de la gran confrontación que se inició en el 2016. El, la disolución parlamentaria, la censura ministerial, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, todos son elementos que han permitido llegar a este nivel, en democracia. O sea, la democracia constitucional sí ha respondido, la Constitución sí ha respondido a esa confrontación intensa entre grupos políticos que no solamente se consideran enemigos, sino que unos se quieren meter a la cárcel, quieren meter a la cárcel a los otros. O sea, el nivel de confrontación ha llegado a tal punto que ya no hay debate de ideas, como cualquiera de los que nos escuchan podrá comprobar. Quien abre un periódico va a ver notas judiciales, notas de derecho penal. Ya no hay debate político, ni debate programático, mucho menos debate ideológico. Aquí lo que se trata es de salvarse uno, de esconder su botín, de que permanecer en la impunidad y destruir al adversario, llevándolo a la cárcel, al descrédito, al desprestigio.
Esa es la política hoy en día. La manera de superarla no es una asamblea constituyente porque, o por democracia representativa, van a ir los mismos grupos que van a ir al Congreso en 2026, de esa misma calidad, con esa misma dispersión, o peor aún, van a ir aquellos representantes de los gremios que controla el comunismo, de acuerdo al proyecto de Asamblea Constituyente Plurinacional que presentó Perú Libre, y que es lo que ha implementado Venezuela, Bolivia y Chile en su primer movimiento constitucional. Delegados de sindicatos, de gremios, de grupos, de pueblos indígenas que están cooptados, son cooptados porque al final de cuentas, claro, si establecemos un porcentaje de 5 o 10% de pueblos indígenas, no se va a poner ánforas en los Ahuacún, en los Aguarunas, en los Guambisa. Van a ir los representantes del sindicato, del gremio, que a nivel nacional monopoliza la agenda y el relato victimista de los grupos indígenas. De igual manera, no van a ir representantes de los trabajadores peruanos, que en 75% son informales, van a ir de la CGTP. Por tanto, sería lo peor, porque serían una mayoría absoluta de grupos radicales que nos llevarían a un socialismo latinoamericano populista. De acuerdo. Ahora, usted ha manifestado públicamente su adhesión al PPC, ¿no? De alguna manera, el movimiento social cristiano está nuevamente en la escena electoral, ¿no? El PPC histórico. Ahora, todo parece indicar que el PPC, para avanzar, tiene que formar parte de esta gran alianza de la centro-derecha, porque en términos particulares sería bien difícil alcanzar el caudal electoral necesario para continuar en la arena. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, señor Miranda? Lo primero que hay que decir es de que lo que ha faltado en nuestro país siempre ha sido la seriedad programática. Como todos nosotros sabemos, a nuestro país le falta gestión, no le faltan recursos, le falta gestión. Y eso Bedoya Reyes lo dijo desde la campaña del 79, por no hablar de la constituyente del 78. El problema fue que Bedoya no ganó las elecciones, pero otra cosa distinta hubiera sido si él hubiese ganado las elecciones o del 80 o del 85. Lo que él decía, hoy en día, lo tiene por cierto la sociedad peruana. Si alguien escucha un discurso de Bedoya, va a encontrar que su visión económica, su visión del Estado de Derecho, su visión política, es precisamente lo que hoy en día todos, o la mayoría, entendemos por lo correcto. Y esto aspira el PPC ahora, en este momento, es justamente de recoger el ideario, el programa, las ideas de los viejos pepecistas, desde Alaiza, Polar, Ramírez del Villar, que acompañaron en ese momento a Bedoya Reyes, porque no hace falta mayor debate ideológico. Lo que se necesita es gestión seria, programática, que conduzca al país hacia objetivos establecidos ya en una economía social de mercado. Por tanto, ese impulso va a dar fuerza con el tiempo, a mediano plazo, a una organización partidaria que tiene que darle consistencia a una oferta electoral necesariamente ahora compuesta por una alianza de voluntades, de caudillos, de personalidades de centro y de derecha. Por tanto, el PPC ahora no aspira a poner un candidato propio. A lo que aspira es a servir de base, a articular, a transmitir no solamente la posibilidad de una estructura electoral que bien nos hace falta en época electoral, como ya hemos aprendido todos los peruanos, en mesa
muchas veces se ganan o se pierden las elecciones, sino también brindar una solidez programática. O sea, ya olvidarnos de las propuestas incoherentes, inconexas, que los candidatos muchas veces formulan mirando las encuestas, sino que la oferta programática tiene que ser coherente, tiene que ser sólida, tiene que ser sistemática y responder a una doctrina, que es la doctrina precisamente que sirvió a Alemania de posguerra para estructurar su economía, para reconstruir su economía, reconstruir su país, eh, juntando dos propuestas muy básicas. La iniciativa privada es el motor de la economía, pero un Estado debe supervisar y regular las condiciones ideales para generar libre competencia. De acuerdo, de acuerdo. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones, señor Ernesto Álvarez. Y bueno, pues ojalá que estas tendencias a la balcanización generalizada, a la fragmentación, encuentren un polo que marcha contracorriente. Y a lo mejor, si los movimientos de la centro derecha logran armar un bloque sólido, y digamos, el hecho sería tan disruptivo con estas tendencias a la fragmentación que estarían fundando un proceso de mediano y largo plazo, inevitablemente. Le agradezco infinitamente por estos aportes. Te lo agradezco. Hasta luego. Bien, bien, señor Ernesto Álvarez Mirán. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.